Una joven ingeniera agrónoma fue brutalmente agredida en diciembre del 2022 mientras realizaba una visita técnica en el Valle del Cauca. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Colombia. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Así que acompáñenme a ver esta historia. Sandra Juliet Zuluaga Giraldo nació el 13 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. Era la menor de dos hermanos, hija de Angélica Giraldo y Julio César Zuluaga. Sandra creció en un ambiente amoroso y siempre destacó por su espíritu curioso y su amor por la naturaleza. Desde pequeña sintió fascinación por el campo y la agricultura, lo que la llevó a interesarse en estudios relacionados con el sector agropecuario. Tras completar su educación secundaria, ingresó al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, donde estudió ingeniería agropecuaria. Durante su carrera fue una estudiante destacada, comprometida con su aprendizaje y apasionada por su profesión. Se graduó convirtiéndose en una profesional capacitada y respetada en su campo. Sus amigos y familiares la describen como una mujer dedicada, responsable y con un gran sentido de la justicia. Sandra se mudó a Yumbo, Valle del Cauca, donde comenzó a trabajar en una empresa de fertilizantes, asesorando a productores agrícolas para mejorar la calidad de sus cultivos. Su trabajo la hacía viajar constantemente a distintas fincas en la región. De su vida sentimental, solo se conoce que estaba en una relación amorosa, pero no trasciende el nombre de su pareja. Según las investigaciones, el 17 de diciembre del 2022 parecía ser un día normal para Sandra. Como de costumbre, se levantó temprano, se preparó para su jornada laboral y salió de su vivienda en Yumbo a las 7:50 am. Conducía su vehículo Suzuki blanco, ya que tenía programada una visita técnica en una finca del corregimiento San Joaquín, en Candelaria, Valle del Cauca. Su último contacto fue a las 8:20 am, cuando envió un mensaje confirmando su llegada al corregimiento. Sin embargo, después de este momento, su teléfono dejó de responder. Las horas pasaron y al notar su ausencia, su familia y compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse. Intentaron comunicarse con ella en múltiples ocasiones, pero no obtuvieron respuesta. Al ver que Sandra no regresaba ni contestaba llamadas, sus familiares iniciaron una búsqueda desesperada. Comenzaron a difundir su desaparición en redes sociales y a contactar a las autoridades para reportarla como desaparecida. Su desaparición generó gran angustia, pues Sandra era una persona muy responsable y siempre informaba de su ubicación cuando realizaba visitas técnicas. El 19 de diciembre su vehículo fue encontrado en un cañaduzal del corregimiento de Navarro, jurisdicción de Cali. Dentro del vehículo, las autoridades hallaron su cuerpo. La investigación reveló que Sandra había sido víctima de abuso indeseado y posteriormente sofocada. Las pruebas recopiladas apuntaban a Roger Rosbel Lenis, el mayordomo de la finca a la que Sandra se dirigió. Se presume que Roger aprovechó su posición y conocimiento del terreno para llevar a Sandra a una zona apartada, donde la atacó brutalmente. A pesar de las pruebas en su contra, Roger no fue capturado inmediatamente. Se prolongó durante meses, mientras la familia de Sandra exigía justicia y respuestas por parte de las autoridades. Finalmente, en octubre del 2023, 10 meses después de lo ocurrido, Roger Rosbel Lenis fue capturado y enviado a prisión preventiva mientras se llevaba a cabo el proceso judicial. Este caso ha estado marcado por múltiples aplazamientos en el proceso judicial. Hasta abril del 2024 se habían registrado al menos 7 aplazamientos de audiencias clave, lo que ha generado una gran preocupación en la familia de Sandra y en la opinión pública. Existe el temor de que debido a los constantes retrasos, Roger pueda quedar en libertad por vencimiento de términos, pero han sido negadas. La defensa de Roger ha utilizado diversas estrategias legales para dilatar el proceso, lo que ha incrementado la indignación de la familia de Sandra y de los activistas que luchan contra la violencia de género en Colombia. Hasta la fecha no se ha dictado una sentencia en contra de Roger Lenis y permanece bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario. La familia de Sandra ha expresado su profundo dolor y frustración por la lentitud del proceso judicial.
Su hermano mayor, César Zuluaga, ha hablado en varias oportunidades y ha denunciado la negligencia del sistema judicial colombiano. Expresó César: la pérdida de Sandra ha dejado un vacío irreparable en nuestra familia. No solo nos arrebataron a una hija, hermana y amiga, sino que también nos han hecho enfrentar un proceso judicial lleno de obstáculos. Solo pedimos que se haga justicia y que el culpable pague por lo que hizo. La familia de Sandra continúa luchando para que su caso no quede en el olvido y exigiendo que se tomen las medidas efectivas para que se haga justicia. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Sandra Zuluaga es un recordatorio doloroso que sigue afectando a miles de mujeres en Colombia y el mundo. Este caso nos obliga a cuestionarnos como sociedad y a exigir un sistema judicial más eficiente. Además, nos invita a no quedarnos en silencio y a seguir luchando por un país donde las mujeres puedan vivir sin miedo. Cuando se tenga una sentencia, realizaremos una actualización. Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Gracias por elegir este video entre tantos. Dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.